comentario, perdón, o algo respecto a clases pasadas o a dudas. Si no, bueno, vamos a comenzar. Como breve repaso, pues habíamos comentado sobre que los antivirales se clasifican según la manera en que inhiben o mantienen estáticos a los virales. Habíamos comentado que están los de acción directa, inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de proteasas, inhibidores de la fusión viral, inhibidores de neuraminidasa, que es bueno, ahorita profundizamos en cada uno. Y por último, pues los estimulantes del sistema inmune, que habíamos comentado que este último no es un antiviral per se, pero se utiliza como tratamiento contra virus. ¿Por qué? Porque en sí quien termina eliminando el virus principalmente pues es el sistema inmune a través de o produciendo interferones o a través de los anticuerpos directamente. Bueno, los de acción directa básicamente inhiben a nivel de la biosíntesis del virus, es decir, inhiben su capacidad de replicación, como aquí lo menciona. Dice, estos medicamentos se dirigen a diferentes etapas del ciclo viral, como ya pueden ser como la entrada del virus, síntesis de ácidos nucleicos, de proteínas o ensamblaje o liberación. Si se fijan, por ejemplo, este de acción directa puede entrar igual como inhibidores de la fusión viral o inhibidores de la transcriptasa inversa. O sea, de acción directa en realidad está abarcando, o sea, está como muy, ¿cuál es la palabra? Ambiguo. O sea, porque estos también entrarían como en acción directa a la biosíntesis o a la penetración, por ejemplo, como lo mencionaba, la fusión viral. Los que más se utilizan son los análogos de nucleótidos o de nucleócidos, que estos son durante la síntesis de material genético, en vez de utilizar los nucleótidos que nosotros usamos, la adenina, la guanina, citosina, timina, utilizan unos análogos de nucleótidos que son los nucleótidos que yo les digo que son piratitas. Entonces crean estructuras inestables que al virus no les sirve y pues digamos que aunque las enzimas del virus sean funcionales y estén generando nuevas partículas, estas partículas al ser utilizados como análogos, en este sentido son la guanina, la timina, pero en versión pirata. Entonces los viriones no se terminan formando. Y pues les daba el ejemplo de la ciclovir, también se utiliza mucho para el herpes virus, se utiliza también para los tipos de VIH, etc. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Y bueno, aquí en la imagen estamos viendo que el herpes virus está generando como una queratitis a nivel del ojo. Entonces, esto es muy difícil tratarlo como tal. Entonces, podemos utilizar algún antiviral que sea de uso tópico, es decir, como un ungüento que podamos aplicar y ya el virus no va a poder replicar como tal. Esto va a permitir que el sistema inmune se haga cargo. O sea, como no se está replicando, pues ya no está dañando al tejido. O sea, y esto permite pues que el sistema inmune pueda hacer su trabajo. Entonces, acuérdense que generalmente los antivirales no eliminan al virus como tal, simplemente limita su reproducción. Levantaron la mano. Dime, Francisco. En el caso del herpes virus sí, porque se esconde en las neuronas. Entonces las neuronas ahí está en su fase latente, integrado en el ADN. Y por ejemplo aquí en el ojo, aquí sí está activo. Este sí se puede eliminar. O sea, el sistema inmune sí puede lograr eliminarlo. Pero cuando haya una caída de defensas, el virus que está presente en las neuronas empieza a replicar de nuevo. O sea, sí se puede eliminar,
pero no 100% del cuerpo porque termina escondiéndose en otros lugares. Eso en el caso del herpes virus. Pero hay virus que sí se pueden eliminar. O depende también, por ejemplo, en el caso del VIH, no se puede eliminar porque precisamente las células que se encargan de eliminarlos o de regular la función inmunológica, en este caso los linfocitos, son los afectados por el virus. Entonces, ahí lo que se mantiene con medicamento de por vida. Sí, puedes utilizar aciclovir, o sea, ya depende cuál te guste más, cuál tengas más acceso. eh, o sea, ya depende también de tus proveedores. Pero según yo el aciclovir no es tan caro, entonces sí. Pero también como es muy usado, no sé qué tanta resistencia tenga. Bueno, en el caso de los inhibidores de la transcriptasa inversa, pues esto solamente aplica en virus del grupo 6 y 7 de la clasificación de Baltimore, es decir, pues los que utilizan la transcriptasa inversa. Eh, Dice, son efectivos contra los virus de tipo ARN, es decir, que con los virus de ADN de transcriptasa inversa no son tan efectivos. Eh, Estos inhiben la biosíntesis, pero en el caso de estos dos grupos, acuérdense que también se integran en el ADN. Entonces, estos no los podemos eliminar como tal. O sea, podemos controlar la enfermedad, pero no eliminarla. Dice, estos medicamentos se utilizan comúnmente en el tratamiento de infecciones por retrovirus, como el virus de la inmunodeficiencia felina y la leucemia felina. Que como tal, así como tratamiento antiviral de este tipo, generalmente en no, nomás lo he visto yo en felinos. Porque, por ejemplo, las enfermedades que tienden a ser generar inmunodeficiencia en otras especies no, no te lo pagan, o sea, y no está investigado. Entonces, nomás en gatos y en perros no, porque pues hasta ahorita no hay una enfermedad catalogada así como inmunodeficiencia en caninos. Ejemplos para que inhiben la transcriptasa inversa: tenofovir, emtricitabina, que esos pues se utilizan para el virus de la inmunodeficiencia en gatos, y sidobulina, que es para la leucemia viral felina. Ya ustedes en sus investigaciones a lo mejor y encuentran información más actualizada o más aterrizada. Luego tenemos inhibidores de las proteasa. Este se utiliza, por ejemplo, también en retrovirus. Y bueno, hay unos que son inhibidoras de la neuraminidasa también, que ahorita se los voy a comentar. Y ese se utiliza un poquito más en influenza. Este lo que dice que para algunos virus, para la parte de liberación, necesita romper las proteínas de la membrana de la célula. Y para eso utiliza proteasas. Entonces lo que hace este medicamento es que inhibe la liberación de los virus. O sea, se pueden replicar, pero inhibe la liberación dentro de la célula. Y eso permite pues que el sistema inmune también pueda limitar esa enfermedad, eliminando a las células completas. Y aquí tenemos a lopinavir utilizando el tratamiento de leucemia viral felina. Aunque este termina dañando también, o sea, se terminan eliminando a las células infectadas, que al final de cuentas es lo que se busca, ¿no? Eh, pero sí, básicamente estos inhibidores de la proteasa limitan limitan la reproducción del virus, pero a nivel de liberación o ensamblaje, pero principalmente liberación. ¿Dudas con esto? Luego tenemos los inhibidores de la fusión viral. Estos pues como lo dice inhibe la unión de célula con el virus, y generalmente estos también podemos hablar, por ejemplo, los anticuerpos trabajan a este nivel inhibiendo la fusión viral. Entonces digamos que estos medicamentos pues sirven como un análogo de anticuerpos
La diferencia es que los anticuerpos también tienen como efectos a nivel del sistema inmune, es decir, que también generan procesos de inflamación. Entonces, los inhibidores de la fusión viral, aquí está este ejemplo, enfuvirtide, y se utiliza, ¿no? Pues también para la leucemia viral felina. Perdón, inmunodeficiencia viral felina. Entonces, si se fijan, todos estos que les comento es enfocado en gatos, precisamente porque no todas las enfermedades virales en el contexto agropecuario tienen o hay una investigación para tratar las enfermedades virales. Inhibidores de la neuraminidasa, esto se utiliza por ejemplo en humanos para la influenza. Y se ha utilizado también como tratamiento para influenza aviar. Pero ahorita esto es más que nada a nivel de investigación. Porque cuando se detecta influenza aviar a nivel mundial es ¿cómo le dicen? Escopetazo. Es pues es sacrificio, ¿no? Pero toda la parvada. De hecho, se considera que si, creo que ya se los he platicado, que si el virus de la influenza aviar termina mutando y afectando a humanos, puede ser una pandemia que mate o que elimine gran parte de la humanidad. Entonces, por ese sentido, se tiene mucho cuidado con estos. Rifle sanitario, eso. Y yo que dije escopetazo, pero se entendió. Entonces, este oseltamivir se utiliza también para la influenza, perdón, en humanos. Y en influenza aviar, pues más que nada es de investigación. Y por último tenemos a los estimuladores del sistema inmune. La verdad es que aquí sí hay un poquito más de relevancia en cuanto al medicamento, porque al principio les comentaba que los antivirales no son de amplio espectro, o sea, son como más específicos. Y también son específicos para utilizar en especies. Por ejemplo, los antivirales de herpes virus, por ejemplo, para felinos, no van a servir igual si lo utilizamos, por ejemplo, en humanos o si los utilizamos igual en perros. Por ejemplo, se sabe que el mismo antibiótico, la misma sal, podemos utilizarlo en perros, en gatos, en nosotros, y la diferencia más que nada es en la dosis principalmente. Sí, cómo se metaboliza y todo eso, pero podemos utilizar la misma sal o el mismo componente activo. En el caso de los antivirales no, tienen que adaptar. Entonces los estimuladores del sistema inmune son los que más utilizamos como, como tratamiento. Uno, porque hay opciones que son baratas, y dos, porque pues a final de cuentas termina funcionando bien. En este les tengo los ejemplos que tenemos el interferón, que estas son citocinas que nuestras mismas células producen para inhibir la biosíntesis del virus. Pero como ya hemos comentado, hay algunos virus que permanecen en estado latente, hay algunos virus que utilizan ciertos mecanismos para limitar la síntesis de interferón, entonces en esos casos lo podemos inyectar. Entonces estas son proteínas utilizadas naturalmente por las células y pues principalmente lo que hacen es inhibir la síntesis del virus. Bueno, el objetivo de los estimuladores del sistema inmune pues es básicamente aumentar una población de linfocitos T. Ahorita estoy viendo mucho que se utilizan medicamentos como prednisolona, corticosteroides, que estos, aunque son muy buenos desinflamatorios, tienden a disminuir la producción de linfocitos T. Y eso pues básicamente afecta todo el sistema inmune. Entonces se puede aplicar, por ejemplo, terapia de antiinflamatorio con corticosteroides, y también podemos aplicar estimuladores del sistema inmune para limitar esto. Bueno, otras dicen que los estimuladores del sistema inmune pueden aumentar la población de linfocitos o pueden mejorar la función de las células. O sea, por ejemplo, el interferón mejora la función de las células ya existentes. Tenemos medicamentos que los denominamos como
ando con la lengua bien trabada, inmunomoduladores. Y aquí pues básicamente modulan la respuesta inmune pero aumentándola, ¿no? O sea, mejorando la función de estos. Aquí lo comenta como que los inmunomoduladores los podemos utilizar para aumentar la respuesta inmune o para disminuirla, pero en el contexto de enfermedades virales tenemos que aumentarlas, porque acuérdense que el sistema inmune es quien va a limitar la enfermedad. Si lo disminuimos, por ejemplo, con medicamento como corticosteroides, lo que vamos a hacer es darle entrada al virus a que se reproduzca más fácil. Tenemos medicamentos como los glucanos, que básicamente también despiertan al sistema inmune. Estos, por ejemplo, se utilizan como ayudantes en la vacunación. Es decir, la vacuna tiene glucanos que permiten despertar a la respuesta al sistema inmune y que se generen más anticuerpos. Entonces se utilizan como adyuvantes, pero también los podemos utilizar como esta madre de aquí, para aumentar la respuesta inmune. Y por último tenemos este ácido poli, que lo que hace, aquí dice que imita la acción de los virus. Básicamente también genera una respuesta del sistema inmune como si fuera una vacuna, y también se utilizan como ayudantes en vacunas. Entonces, aquí lo que menciona es que aumenta la producción de interferones y se utiliza mucho para la influenza aviar y Newcastle. Entonces, si se fijan, todos tienen algo, más o menos algo en común, como que están entrelazados, ya sea porque se utilizan como adyuvantes, porque producen interferones o porque son inmunomoduladores. Aferrado a decir la palabra esa, ¿no? Y ya creo que es todo. Bueno, nomás hay que considerar los efectos secundarios de los antivirales. O sea, no son muy utilizados. Tenemos que pensar en costo-beneficio. O sea, y cuando vamos a recetar uno a los clientes, pues es, o sea, ser claros, ¿no? Porque los antivirales no son tan efectivos, o sea, no son muy efectivos. No podemos asegurarnos de que el medicamento que nosotros estamos aplicando, el antiviral que estamos aplicando, sea eficaz, porque a diferencia, por ejemplo, de las bacterias, los virus mutan más rápido y tienden a adaptarse más rápido. Entonces puede que si las cepas silvestres que sean locales sean resistentes a los antivirales que estamos utilizando. Principalmente esto es porque los antivirales tardan mucho en salir al mercado. Entonces, y más por ejemplo llegando aquí a México, porque si se producen de que en Estados Unidos, en China, de aquí a que llegan acá, muchas veces el virus también ya mutó y ya se adaptó. Entonces, considerar los efectos secundarios, efectos, beneficios, costo-beneficio. Dice aquí, el uso de antivirales en animales puede tener efectos secundarios y riesgos asociados que deben ser considerados antes de administrar estos medicamentos. Desde la toxicidad renal y hepática, que muchas veces el mismo virus puede generarlo, entonces pues no podemos dar un antiviral en este tipo de enfermedades. Problemas gastrointestinales, que son los más comunes, náuseas, vómitos, diarreas. A nivel del sistema nervioso central también, creo que aquí no se menciona. Puede haber reacciones alérgicas, que esto es la verdad es que con todos los medicamentos puede pasar esto. Y también hay que considerar las interacciones con otros medicamentos, es decir, que los antivirales pueden potenciar los efectos de los otros medicamentos o disminuirlos. Y por último, y la más importante, hay que considerar la resistencia antiviral. Si vamos a recetar uno de estos antivirales, pues hay que cerciorarnos de que, uno, de que el animal esté encerrado para que no pueda diseminar al virus, y dos, pues de que el medicamento sea, o el tratamiento se dé completo para evitar la resistencia antiviral. Y ahora sí, es todo por la clase de ahora. Entonces tengan dudas, comentarios, quejas, sugerencias,